Momento de recibir a Gerardo Barrios, fundador y expresidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, a quien ya le damos los muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí en el estudio. No, gracias por la invitación y es fundamental estar en contacto con ustedes y con la población, sobre todo, ¿no? Bueno, justamente en este momento, ¿no? Porque el miércoles se conocieron las cifras oficiales, los datos de siniestralidad correspondiente a 2023. Bueno, si bien no alcanzan los objetivos planteados por la ONU, estos datos, surge desde allí que el año pasado hubo 9 fallecidos menos. Fueron 422, fueron 9 menos que en 2022. Esto según la información que se desprende del Sistema de Información Nacional de Tránsito. Veces anteriores hemos hablado con vos y has criticado que la mortalidad por siniestros de tránsito no baja, esto desde el año 2019. ¿Cómo lees ahora estos datos que se presentaron ayer? Sí, a ver, uno tiene que tratar este tema con la suficiente profundidad que requiere. Y muchas veces no se tiene en cuenta algunas cosas que son fundamentales, que es el análisis estadístico de los datos que se tiene. Cuando uno recolecta datos, no importa en esta situación o en otra, tiene que también establecer claramente cuáles son las variaciones y si esas variaciones son significativas o no. Nosotros venimos, digamos, de la Escuela de la Medicina, donde los trabajos que hemos publicado y el análisis que hemos hecho a lo largo de la carrera de medicina intensiva, todos llevan un análisis estadístico, porque muchas veces las diferencias, entre comillas, no son significativas, son producto de el azar o otros factores y no efectivamente muestran una gestión adecuada o no adecuada de las políticas de seguridad vial. Y con esto pasa algo parecido. Es decir, si uno mira lo que es, digamos, los datos al paso de los años, va a encontrar variaciones interanuales, porque la siniestralidad vial se comporta de esa manera. Y cuanto más variaciones hay, digamos, bueno, más débil está siendo la política que se desarrolla. Por eso en el mundo esto se mide a través de las tasas de mortalidad. Eso quiere decir que el indicador de resultados, porque hay indicadores de procesos e indicadores de resultados, se miden en función de las tasas de mortalidad. Todos los países, Naciones Unidas, a través de sus organismos expertos, nosotros mismos, nos medimos a través de esas tasas. Y eso es fundamental porque uno vincula la siniestralidad y sobre todo la mortalidad a la población. Entonces eso es un factor determinante y uno puede comparar países y comparar departamentos, comparar, digamos, qué es lo que está pasando con determinada política. Y bueno, lo que está ocurriendo en el Uruguay, analizado desde este punto de vista, es que a partir del año 2019 la tasa de mortalidad se mantiene en 12 fallecidos cada 100.000. Este último año que pasó, y el informe también lo plantea, fallecieron 422 uruguayos, el mismo valor que en el año 2019. Entonces lo que uno tiene que interpretar esos resultados y analizarlos. Los datos por sí mismos, digamos, bueno, son muy importantes, pero forman parte de un componente, de un sistema, digamos, de información. O sea, esas 9 personas menos no necesariamente son un dato significativo. La tasa es la misma. Digamos, obviamente uno desearía que no murieran, digamos, uruguayos o personas en siniestros de tránsito, pero cuando los datos, digamos, se presentan de una manera triunfalista, lo que predomina entonces en el informe es hacer conocer a la población de que estamos fantásticos, y en realidad no es así. Eso nosotros mismos, estando en la UNACEF, jamás dijimos ni tuvimos una visión triunfalista, pese a que bajaban las tasas de 21 por 100.000 cuando empezamos a 12 cuando dejamos, 12 por 100.000. O sea que, a ver, uno lo que trata con esta información también que damos a la población es que no hay que confundirse, porque eso lleva al quietismo, es decir, eso lleva a decir, bueno, venimos bien, sigamos en esta línea donde 422 uruguayos fallecieron en siniestros de tránsito, en algo que se puede evitar, porque tampoco hay que pensar
digamos que esto es un mal demoníaco que ataca a los uruguayos, que no respetamos las normas. No. Esto se mide en función del éxito o fracaso de las políticas de seguridad vial. Bueno, entonces, en esto, perdóname Gerardo, sí. Ahora pasamos justamente a estas políticas, pero de ver las comparaciones, ¿no? que ha sido un tema también en algunos casos con otros ministerios y organismos. Draper, ¿no? que está al frente ahora de la UNACEB, él decía que comparaba este año con 2018, ¿no? que sería el mismo año en relación a cuarto año de gobierno. Entonces, en ese sentido decía que estaban mejor en esta tasa frente a 100.000 habitantes. Bueno, ese es el manejo que no hay que hacer de los datos, que es algo totalmente antojadizo, porque yo digo, se toma el 2018 porque fue un año muy especial donde se incrementó la cantidad de fallecidos en el tránsito. Es como decir entonces, bueno, yo cuando estaba en UNACEB podría tomar el año antes del 2007 de crear UNACEB, que había 21 por 100.000. Entonces tomar ese peor dato y decir qué genio que soy, que estoy, digamos, bajando la mortalidad a 12 por 100.000. No, y esa es una visión totalmente equivocada, totalmente antojadiza para fundamentar algo que en realidad no lo es, y que lo mejor sería, digamos, bueno, analizar esto objetivamente y hacer un llamado, una alerta nacional, como lo hemos planteado muchas veces, para que estas cosas empiecen a cambiar, porque hay que, aparte, explicar qué es lo que pasa. Es decir, no basta con publicar, digamos, un montón de letras y un montón de números que lamentablemente, digamos, reflejan, digamos, familias, reflejan problemas muy, muy importantes en la sociedad, que obviamente los conocemos bien. Por eso, capaz que la mejor enseñanza que yo he tenido de esto es, me la han transmitido los pacientes, tanto en la calle cuando estaba en el CEN como en el CTI, digamos, donde, bueno, no solo el paciente y la familia sufren esto, es decir, hay todo un entorno social y es en definitiva un problema social, y hay que mirarlo con esa dimensión. Esto no puede ser, digamos, analizado tan superficialmente y con tan poco conocimiento, porque yo digo, a ver, esto parece que uno es el CRA y los demás son unos turros, no. La diferencia que hay entre lo que nosotros estamos planteando y lo que se dice en los distintos informes, no solo en está basado en la evidencia, es lo que, digamos, los comités de expertos, es las recomendaciones internacionales hacen para que nuestros países salgan de este calambre de, digamos, tanta mortalidad evitable. Los informes sistemáticamente hablan del incremento del parque automotor y el incremento de la movilidad. Y eso no es así. Que haya más movilidad, que haya más incremento del parque automotor, no implica mayor mortalidad en las vías públicas. Lo que depende entonces es el tipo de política de seguridad vial que tú desarrollás. Para poner un ejemplo, los países de ingresos altos tienen un 8% de la mortalidad en el tránsito en este planeta. Los países de ingresos medios y bajos tienen el 92%. Y sin embargo, los países de ingresos altos son los que tienen el mayor parque automotor comparado con el nuestro. Pero a su vez también, si no se lee ni se estudia lo que pasa a nivel mundial, hay que ver lo que pasa en el Uruguay, ¿no? Montevideo es el departamento que tiene la mayor movilidad, el mayor parque automotor, la mayor población, y es el que sistemáticamente tiene la menor mortalidad en el tránsito. Si Uruguay tiene 12 fallecidos por 100.000 y uno empieza a ver qué pasa en los departamentos, bueno, Montevideo tiene 6, la mitad de los fallecidos por 100.000, entre 6 y 7. O sea que, ¿por qué sucede eso? Porque los montevideanos ahora somos todos muy respetuosos, digamos, y somos mucho mejores ciudadanos que el resto del país. No, es porque hay una política de seguridad vial que está siendo eficaz y eficiente en términos de resultados, en términos de tasa. Sin embargo, hay departamentos en los cuales la mortalidad es 3 y 4 veces mayor. El doble de la mortalidad promedio, por ejemplo, a nivel nacional. Entonces yo digo, la probabilidad de que vos te revientes y te mates en un departamento es diferente a otra. Y ahí encierra la inequidad de este tema. Porque, a ver, en este informe se habla de los fallecidos, y está muy bien hacer un análisis crítico de los fallecidos, pero ¿qué pasó con los lesionados en general? ¿Qué pasó con los lesionados leves, graves, digamos, que no están en el informe? Bueno, los lesionados en general, los lesionados leves y graves, tienen un constante incremento al paso de los años. Entonces, cuando se hace un informe hay que poner toda la información, porque el informe, ¿para qué? Para que, bueno, que ustedes lo difundan, para que se difunda a nivel de la población, para que la población entienda. Pero en este país, digamos, con este tipo de encare del problema, con este modelo que está imperando,
digamos, nadie se forma. Este tema desapareció de las agendas públicas, desapareció de la discusión, porque yo digo, bueno, ¿dónde están los programas este tema? ¿Quién tiene? Porque ahora que estamos, digamos, rumbo a las elecciones, tanto de los candidatos como a nivel nacional, digamos, bueno, este tema tiene que estar porque es un problema social. Si uno, digamos, toma la definición histórica que ha habido de este problema, que el problema del tránsito, bueno, es un problema del semáforo, del lomo de burro y de los inspectores. Y eso no es así, porque en definitiva, si uno lo encara como problema social, ahí los actores comienzan a ser otros. Yo digo, no puede estar de espalda el Ministerio de Salud a este problema. Yo no he escuchado, digamos, hablar de este tema a nivel de la salud, cuando esto es un problema definido por la Organización Mundial de la Salud como la enfermedad no transmisible desde hace 2 décadas. Y sin embargo, digamos, el rol del sector salud, desde las autoridades a las distintas organizaciones, digamos, solo ha tenido la respuesta de algunas iniciativas personales o a través de alguna organización como el Sindicato Médico o la Federación Médica del Interior, que frente a esta realidad, digamos, ha tenido alguna iniciativa para poder, digamos, frenar y cambiar el rumbo, digamos, porque de esta manera, si esto, digamos, se mantiene como meseta, digamos, bueno, estamos aceptando que haya 25.500 lesionados al año, que es lo que hubo el año pasado, 25.500 lesionados al año. Gerardo, y pasando a las evaluaciones, vos has dicho que la UNACEB en este periodo no tenía un plan para la siniestralidad vial. ¿Crees que esto se puede estar revirtiendo? Bueno, yo creo que uno, si parte de la base, como dice Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, de que esto es algo evitable, si uno se propone metas ambiciosas, como decir, bueno, en realidad, si es evitable, digamos, ¿por qué tenemos que estar tolerando 25.500 lesionados al año? Se podrían haber evitado esos 25.500 lesionados. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, conocer la realidad, para eso están los datos. Analizar esos datos y establecer cuáles son las prioridades de actuación. Porque yo digo, si vos no obtenés el resultado esperado, tenés que revisar qué es lo que estás haciendo y analizarlo nuevamente y fortalecer aquellas áreas que son fundamentales. Y obviamente, en la medida que tú planificas, te pones metas. Y si te pones metas, tenés que establecer acciones entre múltiples instituciones que puedan llevar esas metas adelante, lideradas obviamente por un organismo que creó el Frente, que por algo lo creó. ¿Por qué nació la Unidad Nacional de Seguridad Vial? Para estar sentada, digamos, en el edificio Libertad, en el edificio Libertad me fui cuando empezó, en la Torre Ejecutiva. No, está para marcar la cancha. ¿Y a quién le va a marcar la cancha? A todo el país. Porque se supone que ahí está el conocimiento, la expertise y el desarrollo de las buenas prácticas en materia de seguridad vial, ¿no? Y acá, digamos, muchos opinan con relación a qué hacer frente a esta situación. Y en realidad está bien, la opinología sirve, pero sirve cuando está basada en la evidencia. Cuando vos decís, bueno, tenemos que hacer estas medidas. Por ejemplo, se ha puesto en discusión radares sí, radares no. Absurdo. Radares siempre son útiles. Lo que pasa es que son útiles en la medida que vayan acompañadas de una serie de medidas que son las que implican evitar las muertes y lesiones graves en las vías públicas. Pues yo digo, si la mitad de los que se lesionan son motociclistas y de ellos el 60% iba sin casco o el casco mal abrochado y se golpearon la cabeza y se reventaron y se murieron, bueno, tenés que tener un plan específico para esa, digamos, área tan específica de vulnerabilidad. Y eso es lo que no se da, no hay planificación. Y todavía más, se dice un plan quinquenal. Te juro que yo dije, bueno, por fin la UNACEB tiene un plan quinquenal, está escrito por acá. Yo no lo encontré. Porque plan quinquenal que no lo conoce la población no existe, ¿tá? Y no existe en el papel. Entonces, a ver, esto a veces, digamos, vuelvo a decir lo mismo, acá no es ni Blanco Colorado, ni Frente Amplio, ni nada por el estilo, tampoco es Interior versus Montevideo, no. Acá lo que tenemos que entender es que si nosotros miramos y estudiamos lo que ocurre en el mundo y cuáles son las recomendaciones, por ejemplo, una de ellas es que los países que planifican siempre obtienen mejores resultados. Y esto sirve para muchas disciplinas, también para la seguridad vial. Si vos no planificas, yo pregunto, nadie le pregunta a la UNACEB, por ejemplo, si este año o el año pasado hubieron 422 fallecidos, ¿cuánto va a haber a fin de año? Es decir, no se ponen una meta para decir, bueno, tenemos que bajar en el año 2024
un 15, un 20% de la mortalidad. Y si se ponen esa meta, bueno, hay que trabajar para esa meta. Ahora, si no hay meta, bueno, todo sigue, porque en definitiva acá lo que está en juego, y esto no es nuevo, es decir, lo que está pasando con esta nueva administración no es nuevo, pasaba antes del 2007, son dos modelos diferentes de encarar este problema, porque si uno lo encara desde la visión de que, bueno, que la gente no cumple las normas, paciencia, se reventaron, ¿qué vas a hacer? No cumplió las normas, pasó el semáforo en rojo, no se puso el casco, no anda, digamos, con ropa reflectiva. Entonces, se centra a veces la discusión en cosas totalmente inoportunas o, digamos, sin el sustento necesario. Uh-huh. La UNACEF llegó a generarse y en la presidencia de la República para marcar la cancha, para transformarse en los líderes de un proceso de construcción de una política que salva vidas. Y eso se hizo en base a las recomendaciones mundiales, y es lo que pasa cuando uno no acepta o no toma la responsabilidad de esto. La responsabilidad, si bien todos tenemos mucho que ver con esto, no puede ser exclusivamente de la población. El discurso de que, bueno, la gente no cumple las normas y se revienta, ¿qué vamos a hacer? O sea que podemos decir que hoy por hoy la UNACEF no está incidiendo en lo que tiene que ver con políticas públicas que cambien estas cifras o que cambien estos datos o que eduquen a la población. Lo más significativo está en lo que se publica y los resultados que se tienen. Por eso no es que Gerardo, como estaba, viste, estuvo en la UNACEF, ahora está afuera, le dan con un caño. No se trata de eso. Se trata de ver los resultados. Si tú tenés la misma cantidad de fallecidos que el año 2019, ves que perdiste la tendencia al descenso en la cantidad de fallecidos y estás en una meseta que ya lleva 4 años, decís, bueno, acá hay algo que está fallando, porque tener 12 fallecidos por 100.000 habitantes es catastrófico. No puede haber visiones triunfalistas como las que a veces se hacen porque hay 7, 8 fallecidos menos. Es decir, eso es totalmente equivocado. Es una visión, digamos, que tiene que abandonarse, y cuando se abandona se cambian los modelos de participación y actuación a las buenas prácticas en materia de seguridad vial. A ver, nosotros tenemos que entender que esto de proteger la vida no tiene fronteras, no tiene jurisdicciones, no tiene, digamos, color político. Es decir, si uno se planta con eso, digamos, bueno, quizás el resultado sea la planificación adecuada. Y en esto hay que tener en cuenta que, bueno, tiene que discutir con mucha gente, digamos, y con muchas instituciones y con muchas personas. Nosotros cuando empezamos el 2007, a fin del 2007, digamos, en la UNACEF, que Tabaré Vázquez, bueno, nos designó para estar allí en la directiva, digamos, bueno, no había un manual, bueno, ¿cómo vamos a hacer ahora la UNACEF? Porque, digo, en definitiva, claro, era algo nuevo, uh-huh. Todos teníamos, digamos, obviamente, una responsabilidad que tomar, pero bueno, la asumimos y fuimos construyendo con errores. A ver, esto no es, fuimos los genios de la política de seguridad vial. No, metimos la pata 20 veces. Lo que sí definimos estrategia. La primera, tenemos que basarnos en la evidencia a nivel mundial y las recomendaciones a nivel mundial. La segunda, tenemos suficiente personal a nivel nacional, experto en este tema, que tienen experiencia en este tema. Tercero, este es un problema multifactorial, por lo tanto es multiinstitucional. Entonces yo le tengo que marcar la cancha al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Industria. Todos los ministerios están vinculados con este tema, pero quien tiene que llevar el liderazgo de esto es la UNACEF, y los demás, digamos, también en base a la discusión, participar en la planificación. Gerardo, hay datos que se pueden justamente desagregar, ¿no? Dentro de estos fallecidos que hablamos, lamentablemente sigue pasando que son las y los jóvenes los que fallecen más. Exacto. ¿No? ¿Qué explicación tiene esto? ¿Por qué se da? A ver, también vamos a decir algunas cosas. Los jóvenes siempre van a estar, digamos, en función de su participación o rol social en la sociedad, sometidos a, digamos, las causas de muerte. Los jóvenes no se mueren por un cáncer, no se mueren de un infarto, se mueren por lo general por traumatismos en general o violencias en general. Dentro de esas violencias está, digamos, las violencias en la vía pública, aparte de las otras, ¿no? Pero está, digamos, integrando ese capítulo. Lo fundamental es,
actuar para disminuir ese porcentaje donde se pueda disminuir. Por eso, cuando uno actúa en las violencias o en las lesiones en las vías públicas vinculadas al tránsito, sabe que las puede eliminar porque es evitable. Igual van a seguir los jóvenes teniendo violencias de otro tipo. Pero las que refieren al tránsito se debe a que suelen infringir más las normas. Porque, a ver, es bastante claro, si tú lo ves en la calle, lo ves acá y lo ves en todos lados, es decir, donde hay departamentos que no se controla el casco, que no se controla la ropa reflectiva, que no se controla a los niños arriba de las motos, es decir, bueno, eso es caldo de cultivo para la cantidad de lesionados jóvenes que hay en este país. Entonces, bueno, lo que uno tiene que hacer, por eso decía, si uno tiene una meseta y que revisar lo que se está haciendo, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay departamentos que tienen 2 y 3 veces más mortalidad que otros? ¿Por qué, digamos, Montevideo se presenta de esta forma y otros departamentos se presentan totalmente distintos? Con faltan controles. Exacto. Si tú no controlas, y eso, a ver, ahí siempre sale la frase célebre, no, los uruguayos somos hijos del terror. No, la humanidad es hija del terror, del rigor. Sí. Los uruguayos no, toda la humanidad se rige por normas específicas de convivencia, porque esto es una norma de convivencia, por eso es un problema más integrador de otras áreas. Entonces, bueno, es lógico que si es un problema de convivencia y de cumplimiento de las normas, los controles y la fiscalización es fundamental. Y eso es lo que nosotros empezábamos a hacer también cuando estábamos en la UNACEB, no yo, sino los equipos de trabajo, con los planes operativos de seguridad vial, que los firmamos con los intendentes, con las direcciones de tránsito y con las instituciones, los firmamos en todo el país. Y después eso se discontinuó, no se hizo más, digamos, no hay planes y por lo tanto, si se dice que hay planes hay que mostrarlos, tienen que estar accesibles. Yo invito a la gente que entre en la página web y vea para ver qué es lo que pasa, porque acá hay otra cosa. Si uno desaparece de los medios, si esto no lo comenta con la gente, ¿qué hace la gente? La gente no se va a poner a estudiar, ¿viste?, el plan mundial de la década de seguridad vial de la Organización Mundial de la Salud o de Naciones Unidas. Eso es ilógico. ¿Cómo se forma la gente en este sentido? Y a través de la confianza de quien le está hablando, es decir, o quien plantea las cosas, o la información que tiene, o la accesibilidad. Y la educación, ¿qué papel tiene? ¿Qué juega acá? Porque, por ejemplo, ¿qué te parecería la posibilidad de poder brindar cursos de seguridad vial a través de la plataforma CREA de Ceibal o poder hacer cursos a distancia sobre este tema? El tema es que vos tenés que definir cuál es tu prioridad. Si vos tenés recursos limitados, cosa que siempre va a pasar, tenés que definir, bueno, ¿dónde voy a invertir yo, digamos, esos pocos recursos que tengo para lograr el impacto que quiero, que es bajar la mortalidad en el tránsito? ¿Puedes ir a hacer todos aspectos educativos? Sí, claro, está bien hacerlo. Si tenés recursos, los haces. Pero el centro de la cuestión no pasa por ahí. No pasa, digamos, en forma directa para bajar la mortalidad. Pues yo te digo, ¿a vos te parece que el año que viene vos te ponés a hacer cursos ahora y el año que viene va a bajar la mortalidad porque vos hiciste esos cursos? No, seguramente esto va a ser bastante más. Y aparte se pierde. ¿Pero compartís estas iniciativas, Gerardo, que anunciaba el otro día, Draper, justamente? Depende. Si eso está en un plan, bienvenido sea. Uh-huh. Si está fuera de un plan, no va a obtener los resultados esperados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es una medida aislada, por ejemplo, no. Claro, no. Eso pasa, por ejemplo, con los radares. ¿Los radares son buenos? Sí, claro que son buenos. Ayudan. Pero solos no logran el beneficio. A ver, no empezamos con radares en el año 2023 o 2022. Uh-huh. En este país hay radares de hace mucho tiempo. Sin embargo, cuando uno mira la tasa de mortalidad, es 12 por 100.000 desde el año 2019 hasta ahora. O sea que hay una meseta. ¿Por qué se produce esa meseta si pusimos los radares? Quizás los radares influyen cuando se colocan en zonas específicas de siniestralidad y ahí sí funcionan, tanto en el país, en las rutas, como en las ciudades. Cuando se puso el radar de Coimbra ahí en la Rambla, las palmeras no vieron más morir gente, digamos, cuando los autos se salían de la bajada. Digamos, bueno, ¿por qué? Porque hay un radar, o sea, el impacto lo tiene. Ahora, ese impacto se pierde en la medida que no es acompañado por otras acciones. En Montevideo se acompañó del plan, lo tengo acá, digamos, que es el plan de seguridad vial.
está escrito, está publicado, está en la web. Cualquier ciudadano puede entrar y ver las propuestas que están hechas también para este periodo hasta el 2025 en base al presupuesto participativo. En el presupuesto participativo hay 30-40% de las iniciativas que tienen que ver con seguridad vial y por lo tanto son incluidas también dentro de las acciones. Cada intendencia tendría que tener un plan de seguridad vial. Ah, está clavado, sí, sí. Y organizado, digamos, a través del UNACEB. Es decir, si eso no lo hacemos así, no funciona. Y eso no se cumple. No todas las intendencias. Claro, bueno, pero a ver, si tú, no importa en qué intendencia, pero si tú sos directora de tránsito, ¿no? O, digamos, como nosotros creemos que hay que hacer, que es una unidad específica para este tema, digamos, de siniestralidad y lesividad, como hicimos acá en Montevideo, que te compromete mucho más con el tema, te permite articular las distintas áreas de cada intendencia, bueno, tú ahí te pones una meta. Es decir, bueno, en este departamento la meta va a ser tanto, porque aparte las realidades departamentales son a veces diferentes. Es decir, entonces, bueno, hay que tener en cuenta que esos matices forman parte de un plan general también, que es el plan nacional, que tendría que tener la UNACEB para decir, bueno, en el 2024 vamos a bajar un 20% la cantidad de fallecidos en el país, por ejemplo. Entonces, bueno, esa meta ambiciosa se construye a través de la participación de las instituciones en los 19 departamentos. Hay otro factor que también queríamos consultarte que tiene que ver con la cantidad de vehículos que hay circulando en este momento, sí, ¿no? Porque en 2023 se vendieron 60.487 unidades nuevas. Esto lo que representa es un 9.9% más que en 2022. ¿Qué opinión te merece el hecho de que, bueno, de que el parque automotriz de Uruguay continúe creciendo? Y la opinión de que, bueno, las políticas de seguridad vial se adaptan a eso y cuando son eficaces o eficientes, digamos, la mortalidad no se incrementa. ¿Pero se debería apostar a otras formas de movilidad? Otras formas de movilidad puede haber, sí, claro, y de hecho hay iniciativas con relación a eso y a su vez también con relación a proteger a los más vulnerables. Que incremente el parque automotor no significa, como decíamos al principio, que aumente la mortalidad. El ejemplo es Montevideo, ¿no? Si Montevideo, que tiene el mayor incremento y explosión de la movilidad, digamos, y del parque automotor y sin automotores, ¿no? Patines, patinetas y qué sé yo, digamos, bueno, y la mortalidad es menos de la mitad de lo que pasa en el resto del país, digamos, bueno, ahí está la respuesta. Es decir, no la invento yo, ni la digo, ni tampoco es digamos, algo que no se sustente. Eso pasa en el mundo. Los países de ingresos altos tienen la menor mortalidad y el mayor parque automotor. O sea que hay que erradicar esa tendencia quietista, porque en definitiva, si vos sos la comunidad y viene alguien y te dice, no, lo que pasa es que mira, con lo que se incrementa el parque automotor y vos sos el presidente, un director, digamos, con un cargo jerárquico, y la gente te va a hacer caso, va a decir, sí, esto es un desastre, no lo vamos a poder mejorar, digamos, y hay que cambiar la cabeza en ese sentido y favorecer cambiar la cabeza. Yo digo, hoy el mundo ¿no? Va hacia la mortalidad cero, es decir, la tolerancia cero. Está escrito, está en la década de acción para la seguridad vial 2021-2030 de Naciones Unidas. Uruguay firmó ese compromiso. O sea que todo lo que vos tenés que hacer es poner en marcha aquellas acciones que te lleven, digamos, a esa visión, a que nadie debe morir en un siniestro de tránsito. Es decir, yo soy médico intensivista y emergencista, ¿ah? Yo no puedo tolerar la muerte. Yo estoy, digamos, por la profesión, ¿no?, en lucha permanente con la muerte. Bueno, todo el mundo tiene que ponerse en eso, más en una enfermedad que se puede evitar, ¿no? Entonces, si yo puedo evitar que vayan, 3 niños en una moto y tengan un siniestro y se revienten, digamos, bueno, tengo que hacer lo máximo para que eso no pase, o que van en un auto, digamos, sin cinturón de seguridad, digamos, o que las cunetas en las rutas lo único que hacen es volcar a los autos que se despistan, o que los mojones que hay en la ruta de hormigón solo son una trampa para el vehículo que pierde el dominio y se sale de la ruta. Es decir, hay factores que tienen que ser tenidos en cuenta, multifactoriales, y también otro elemento que no es menor. 422 fallecidos en el Uruguay el año pasado. ¿De qué murieron? Por el propio traumatismo del accidente. ¿Qué se traumatizaron?
¿Alguien lo sabe? Esas son las cosas que uno tiene que empezar a investigar. Para saber cómo proteger, por ejemplo, a la persona que tiene un accidente, sería Por algo así. ejemplo, a ver, Claro. cuando uno va a las buenas prácticas, es decir, investigar esto, tiene que ir a buscar la experiencia nacional con relación a eso, porque es una pregunta que tiene que ser, digamos, contestada, porque te permite ajustar los planes. Claro. Entonces, acá hay un trabajo que fue pionero, hace muchos años lo hizo Guido Berro, sobre todo con alcoholemias en fallecidos en siniestro de tránsito, pero mucho más cercano en el tiempo, dos médicos legistas, Cayabet y Calvo, hicieron un análisis de 169 montevideanos, porque era de Montevideo, el Instituto Técnico Forense, de qué se murieron, ¿no? Esas personas. Y bueno, casi la mitad se mueren de golpes en la cabeza, Claro. para empezar. O sea, ahí ya te estás dando cuenta cuál es el problema. Si en este país la mitad de los que mueren son motociclistas, obviamente los golpes en la cabeza están vinculados a el no uso o el mal uso del casco, por ejemplo. Pero hay un 30% que muere por sangrados. Es decir, una lesión que empieza. Nosotros dentro, los adultos, dentro de nuestro cuerpo tenemos 5 litros. Si vos te cortás una arteria y la dejás sangrar, esos 5 litros se van a ir. Te vas a morir mucho antes, porque ya, viste, vas a entrar en coma cuando perdés la mitad del sangrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si 30% se mueren por sangrado, quizás haya algo que hacer para evitar esa muerte, porque esas muertes son bastante rápidas, no son inmediatas, son bastante rápidas. Quiere decir que hay cosas para hacer que evitan las muertes. En las publicaciones a nivel mundial, hasta un 30 o 40% de los que tienen traumatismos graves con sangrados se salvan, si hay acciones a desarrollar. Gerardo, Sofi te preguntaba recién sobre otras formas de movilidad, y por último hay algo que te queríamos consultar, en particular respecto al caso de la construcción de la ciclovía por 18 de julio. ¿Vos compartís la construcción de la ciclovía? ¿Creés que era el lugar indicado para hacerla? Yo comparto el criterio de que hay que proteger a una población vulnerable. Dentro de ellos están los ciclistas y otros modos de transporte que tienen que tener un área específica separada del tránsito. Si es en la mitad, si es en el medio, ¿sí? Ahí están los ingenieros y los expertos en dónde van las ciclovías. Y lo que ha demostrado el desarrollo de las ciclovías en Montevideo, que es mucho mejor. Digamos que el resultado siempre es muy superior a que los ciclistas anden entre los autos y los ómnibus y zagueando. Eso está en la etapa libre. Entonces yo digo, ciclovías sí. ¿Dónde y cómo se colocan? Hay que analizar cada realidad. Uno no puede agarrar y decir, porque en Suecia tienen esto, vamos a ponerlo acá así de esta manera. No, porque el Uruguay es Uruguay, Montevideo es Montevideo, y la idiosincrasia, es decir, el modo, digamos, que tiene la movilidad en cada ciudad, tiene que ser analizada con esa particularidad. Es como las recomendaciones en seguridad vial. Uno las tiene que adaptar a la realidad que tiene. Nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Gerardo Barrios. No, gracias a ustedes. Gracias.